bendecida tarde para todos los que se conectan en este momento, que se encuentran en horas de la tarde. Acá en España ya son las 9 de la noche en punto y le damos la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando, miembros, hermanos, hermanas de la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno desde Pamplona, Navarra, España, y de distintas ciudades, distintos países. Para la gloria de Dios, cada día va creciendo más la familia de Encuentro Fraterno y tenemos miembros activos, trabajando, haciendo su discipulado, atendiendo a otras personas también para edificarnos los unos a los otros. Y hoy es un día especial como todos los domingos, porque primeramente Dios nos permite domingo a domingo alimentar nuestro espíritu, nos permite edificarnos unos a otros desde la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos. Y como casi todos los domingos acostumbramos a tener invitados, pastores de un nivel bastante alto para la gloria de Dios, que Dios ha utilizado con una gran trayectoria. Hoy no es la excepción, hoy tenemos de invitado a nuestro gran amigo y pastor Efraín, quien desde la ciudad de Miami, los Estados Unidos de Norteamérica, nos trae una palabra de parte de Dios, nos trae una prédica que al menos el título ya está llamando bastante la atención: fervorosos en tiempo de crisis. Y cuán oportuno es este fervoroso en tiempo de crisis. Cuán oportuno es entender cómo puedo mantener la fe en un tiempo de crisis. Es que precisamente de eso es que hoy nos va a hablar el pastor Efraín. Gracias, pastor Efraín, por honrarnos con su participación. Y hoy vamos a estar atentos a escuchar y a prestar mucha atención a lo que Dios tiene preparado para todos. De verdad que vamos a orar para encomendar el servicio a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu tolerancia, porque nosotros somos siempre rebeldes, Señor. Nuestra naturaleza se opone a hacer tu voluntad, Señor, pero tú tienes misericordia. Tu amor misericordioso alcanza nuestras almas para perdonarnos, para edificarnos, para moldearnos, para hacer de nosotros unos siervos en tus manos, para tu gloria eterna, Padre amado. Te damos gracias por la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, Padre. Te damos gracias porque cada día somos más miembros a esta familia, Señor. Bendice cada día más a cada uno de los líderes, Señor, de esta iglesia, y a esos que entran y escuchan y buscan ser edificados. Bendice esas 83 personas que están en discipulado recibiendo clases semana a semana, Señor. Bendícelos y que ellos sean multiplicadores de tu palabra para expandir tu reino en la tierra. Padre, te damos gracias por este servicio que hoy nos traes a través de la vida del pastor Efraín Pérez, quien le agradecemos y te ponemos su vida, Señor. Y en este momento te colocamos su mente, su corazón y su boca para que seas tú y tu Espíritu Santo que mora en él, tomando el control de cada palabra y del mensaje que hoy nos traes para edificar nuestras almas, Señor. Padre, te damos gracias por la iglesia Alfa y Omega, la cual representa el pastor Efraín, y te damos gracias, Señor, porque esta plataforma nos permite estar en comunicación y nos acerca unos a otros sin importar las fronteras o las distancias territoriales, Señor. En el nombre de Jesús te colocamos este servicio con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a alabarte, a adorarte, a honrarte, Padre amado, y a escucharte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, a adorar al Rey de Reyes. Hay que acercarse al trono de la gracia siempre con honra, siempre con reverencia, siempre con admiración, y no solamente cantando y alabándole, sino edificándose y reconociendo y destacando y resaltando lo maravilloso que es Dios Padre Todopoderoso. A continuación escucharemos dos alabanzas como de costumbre y luego estaremos escuchando la palabra del Señor. Muy buenas tardes, hermanos, y buenas noches para otros. Bienvenidos, Dios les bendiga en gran manera esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos ante la presencia de nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús. Damos a continuación la lectura de la palabra, la cual hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos Éxodo capítulo 14, del versículo 13 al 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy.
con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Palabra del Señor. A continuación le damos el pase al pastor Efraín. Bienvenidos. Bueno, muy agradecido por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en esta hora. Estaba pensando en jóvenes que cuando yo pastoreaba había muchos jóvenes. En el transcurso de la vida conocí a Kelvin por allí en algún momento y otros jóvenes que hoy en día muy gratamente puedo saber que están en el ministerio y que están sirviendo al Señor. Jóvenes que quizás en su tiempo de juventud, aunque todavía seguimos siendo jóvenes, como yo digo, yo lo que tengo es juventud acumulada. Jóvenes que sirven al Señor. Esas son las nuevas generaciones. Yo estoy muy agradecido por la iglesia cristiana Encuentro Fraternos, liderada por el pastor Kelvin Franco. O sea, es un honor decir el pastor evangelista Kelvin Franco. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me invitaron a predicar. Quiero recordarles que en el reino la graduación no es hacia arriba, sino hacia abajo, porque cada día tenemos que ser más humildes. Dice la Biblia que la humildad atrae la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, buscamos humildad, buscamos servir al Señor y lo que tenemos, lo tenemos por gracia. ¿De qué nos vamos a jactar? Decía el apóstol, si todo lo que tenemos nos lo da el Señor. Gracias por la lectura de la Biblia. Y hoy quiero hablar el tema, como dijo Pastor Kelvin, el tema llama la atención, fervorosos en medio de la crisis. Anteriormente yo decía fervorosos en medio de la pandemia, pero resulta que la pandemia no es la única crisis que nosotros estamos pasando. O sea, hay muchas crisis de índole de enfermedad, problemas de índole emocional, hay graves problemas familiares, qué sé yo. Hay graves problemas económicos. Todo se une precisamente para hacer que nosotros caigamos en estrés, en preocupaciones, en ansiedad, en afanes. Y precisamente ese es un área de trabajo que me encanta, ¿no? Trabajar con personas que están en esa situación, porque tenemos que llevar una palabra de motivación, una palabra de estímulo. Yo particularmente me cansé, aunque sigo viendo las redes sociales y la información y todo lo demás porque tengo que hacerlo, pero no me centro en mirar tanta información. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas negativas que están inundando nuestra mente. Y acuérdense que la Biblia dice que de la manera como yo pienso, de esa manera voy a actuar. Entonces, dependiendo de lo que hay aquí en mi mente, eso va a generar una forma de accionar, una forma de caminar. Entonces, si tengo tanta información negativa, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Por tanta información del coronavirus que hay que tenerla, pero inmediatamente hay que sacarla y centrarnos en Dios. Mucha gente está preocupada, angustiada. Yo sé que muchos han muerto. Yo sé que muchos están en los hospitales. Yo pasé por el coronavirus junto con mi familia. Hemos perdido seres de la familia que han muerto precisamente por el coronavirus. Y muchos amigos pastores que han partido de esta tierra. Yo lo sé. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque no es la única crisis que se ha vivido. O sea, durante la historia de la humanidad han habido muchas personas, han habido muchas crisis de diferentes tipos. Crisis económica, lo que se llamó, por ejemplo, hace mucho tiempo el Viernes Negro. Han habido crisis de pandemia, como usted no tiene idea, que han sido peores que el coronavirus. Evidentemente nosotros estamos viviendo el coronavirus y quizás lo veamos como lo más grande, pero hay otras pandemias que han traído más muerte y más desolación a esta tierra. Dicho esto, quiero decir, necesitamos vivir fervorosos en medio de la crisis. Y te vas a asombrar cuando te define el término fervor, porque siempre decimos, oye, esa persona así juega
porque esa persona sí es fervorosa, o sea, oye, tiene mucho fervor, o una persona muy entusiasta, decir, oye, es muy fervorosa. Y resulta que fervor no tiene que ver con eso. Fervor no tiene que ver con entusiasmo directamente, tiene que ir, es más profunda la palabra y yo te la voy a explicar para que la podamos entender. Entonces, ¿dónde centro mi enseñanza? En el texto que acaba de leer mi hermana. Muchas gracias. ¿Cuál es el evento histórico? Una de las cosas que nosotros debemos hacer es ir a la historia. La historia, nosotros somos de mente corta, se nos olvidan las cosas. Pero ¿cuál era el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel? ¿Cuál era el contexto que estaba viviendo este pueblo en ese momento? Un pueblo esclavizado, un pueblo maltratado. Acuérdense que ellos vinieron a buscar ayuda al mundo egipcio, pero ahí estaba José. Pero después que José muere y entra otro faraón, entró un faraón que no conoció a José y metió en una esclavitud terrible, terrible, terrible al pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel estaba en esclavitud, pasó allí 400 años en esclavitud y se acuerdan la historia de Moisés. Vinieron las plagas, vinieron las cosas tremendas que pasaron. A la final, Moisés seguía insistiendo como el hombre de Dios y le dijo a Faraón, tienes que dejar ir al pueblo. Entonces, Faraón entendió que todo lo que había pasado era consecuencia de no dejar salir a este pueblo. Pero este pueblo sale. Dice que el faraón dejó ir al pueblo, pero luego decidió perseguirlos y matarlos. Después que él dice, bueno, váyanse, como que no le gustó la idea. O sea, imagínate tú. O sea, después de 400 años de esclavitud, parece ser que el hombre se arrepiente, Dios tuvo control de todo eso, hizo que esto sucediera así porque Dios tiene control de todo. Y resulta que Faraón salió a perseguirlos y a matarlos. Entonces el pueblo estaba indefenso. Un pueblo que no tenía armas, un pueblo que salió sin nada, no tenía un adiestramiento militar, estaban ahí esclavizados, haciendo cosas, construyendo bloques, qué sé yo, en la agricultura, y no tenían esa capacidad de guerra y no tenían armas para defenderse. Entonces resulta que cuando iban ellos, ven que en la parte de atrás viene el ejército y al frente tienen el Mar Rojo. Entonces, la pregunta era, ¿qué hacer? Yo y me gusta mucho meterme en la lectura bíblica, imaginarme cosas cuando leo la Biblia. Yo puedo imaginarme ese momento terrible allí. Quizás fue un momento de angustia, un momento de desesperación, de mucho temor, momentos de incertidumbre, o sea, ante el poder de un hombre orgulloso, prepotente, que se resistía a obedecer a Dios y dejar en libertad a su pueblo. ¿Okay? Es decir, y quizás muchas veces tú te has estado en esta situación, has estado entre la espada y la pared. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ante esta situación? No hay salida, no sé qué hacer. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios toma lugar para nosotros. Y yo oro a Dios para que en esta hora podamos abrir nuestra mente espiritual, podamos entender en medio de la crisis que siempre va a haber un rayo de esperanza, un rayo de luz. Entonces, esta gente estaba entre la espada y la pared. Quizás para nosotros hoy en día la espada y la pared es el COVID-19, pero eso ha venido a tapar muchas crisis que vivimos. Porque aparte del COVID-19, hay personas que tienen problemas económicos, hay personas que tienen crisis matrimoniales, hay personas que tienen crisis existenciales, personas que tienen crisis emocionales. O sea, por el hecho de que estemos enfrentando una pandemia no quiere decir que lo otro terminó. Eso sigue paralelo. Lo que pasa es que ahora la repercusión más fuerte es el problema de la pandemia. Ante esa realidad, debo recordar algunas cosas para que vea cómo la historia nos ayuda. Sobre todo las personas que viven en Europa. En Europa, en el siglo XIV, hubo una peste terrible que se llamó la peste negra. ¿Saben? Esa peste literalmente acabó con la mitad de la población europea. Yo no sé exactamente ahorita, se me olvidó buscarlo, cuántas personas han muerto por lo del COVID, pero óigame, 25 millones de personas murieron en Europa por la peste negra. Eso fue en el siglo XIV. Ahora bien, quisiera hacer un paréntesis. Mucha gente toma estos eventos como que ya Cristo viene. Entonces empiezan a hablar de que Cristo viene y Cristo viene. Ya hoy en día la gente está diciendo, no, con esto del COVID ya Cristo allí está cerquita. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no me meto mucho en los problemas escatológicos
porque son muy subjetivos. Entonces, hay pastores, hay amigos míos, personas muy cercanas que les gusta la escatología y se han atrevido a dar fechas y todo lo demás. Yo no hago eso. Yo simplemente digo que indistintamente si Cristo viene o no viene después de esta pandemia, la idea es que nos agarre preparados. Que sea cual sea la situación. Estamos viendo que la luna se está poniendo roja. Ya la gente dice, estamos a la puerta de que Cristo venga. Yo creo que sí estamos cerca. Pero indistintamente, la idea es cuál debe ser mi actitud ante esa realidad, ante los problemas que están pasando, ante la pandemia que están pasando. Y la respuesta mía es fervorosos en medio de la crisis. Como la peste negra, así hubo otros elementos, otras pandemias, rapidito se las leo: gripe española, año 1918-1920, la gripe asiática, 1957, gripe de Hong Kong, 1968-1969, el SIDA irrumpe en nuestro mundo contemporáneo en el año 1980. Tenemos lo que se llamó el síndrome de las vacas locas, 1990, la viruela, el cólera, famoso cólera siglo XIX, hubo más de 20,000 víctimas en todo este proceso, la gripe aviar en el 2003, y tenemos más cercano, antes del coronavirus, 2009, la influenza, o lo que se llama el AH1 o el N1. Ok, dicho esto, lo que te quiero decir es cierto que nosotros estamos enfrentando un COVID-19. Es cierto, es verdad, es cierto. Pero en otras etapas de la vida, en otros tiempos anteriores, también se enfrentaron pandemias más terribles que el coronavirus. Y yo me supongo que la gente cristiana que vivía allí tuvieron que tomar una decisión: aferrarse de Dios, buscar a Dios, estar fervorosos en medio de la crisis, que es el título de la predicación. ¿Qué es lo que te propongo en esta hora? ¿Cuál va a ser el desarrollo de mi plática con ustedes en esta hora? Es que busquemos estar fervorosos en medio de la crisis. Definir la palabra fervor y saber cómo mantenernos en esa actitud de fervor como Dios quiere que lo hagamos. Ahora, todo lo que te acabo de leer son circunstancias diferentes que se viven en edades diferentes, pero uno solo sigue siendo el obstáculo, uno sigue siendo el problema. Obstáculos que promueven ¿qué? ¿Cuál es la idea de todos estos problemas? ¿Cuál es la idea que tiene Satanás sobre este mundo con todo esto que está pasando? Dios tiene un propósito con todo esto, pero Satanás no pierde pisada y él trata de cumplir también su propósito. ¿Cuál es el propósito? El desánimo, la esperanza, qué sé yo, el desaliento, caer en ansiedades, en preocupaciones, en estrés, y llegar de pronto, si no te mata el coronavirus o no te mató en los tiempos anteriores, a la gente no lo mató las pandemias que vivieron, de pronto se suicidaron, se quitaron la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que el Satanás quiere hacer es matar el propósito de vida que tú tienes en esta tierra. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que en medio de estos conflictos nosotros cumplamos el propósito de existencia, el propósito de alabarle, el propósito de honrarle y glorificarle. Entonces, tenemos dos entes, dos personajes que están esperando algo de nosotros. Nosotros decidimos o mantenernos fervorosos en medio de la crisis y cumplir el propósito de existencia, o darle cabida a Satanás y empezar a creer la mentira de Satanás, porque él siempre ha sido mentiroso, dice la Biblia, desde el huerto del Edén hasta hoy en día. Él tiene el mismo plan. Él tiene el mismo plan, pero Dios tiene también su plan, y ese es el plan que se debe cumplir. Ahora, en medio de todos estos problemas, la orden de Dios sigue siendo la misma. Oye bien lo que te quiero comentar. La orden de Dios es avanzar. La orden de Dios es mantente fervorosos en medio de la crisis. No te detenga, que la fe no decaiga. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Que tu fe decaiga. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que tu fe se fortalezca, que tu fe crezca. No solamente en un crecimiento, como dice la Biblia, que es comparado con un grano de mostaza,
y ese grano de mostaza es un gran árbol, sino que también que sea una fe pura. El árbol de mostaza es el único árbol que no se puede injertar, mantiene su pureza. Nuestra fe debe crecer, pero nuestra fe debe también mantener pureza. No voy a tener una fe porque tenga mi cuenta bancaria llena. Aunque mi cuenta bancaria no esté llena, yo tengo fe. Aunque vea tantos que caen 1000 a mi diestra y 10.000 a la siniestra, qué sé yo, y gente y problemas y dificultades, me mantengo firme en saber que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Entonces, en ese sentido, Jesucristo, oye bien, Jesucristo ya no los había alertado. Lo que pasa es que nosotros somos tardos en recordar, se nos olvidan las cosas. Jesucristo dijo, y si usted lee la Biblia, Juan 16:33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga bien, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, esa ideología barata, y perdónenme que utilice el término porque yo soy muy respetuoso cuando predico, y el que se siente ofendido, perdónenme, pero esa ideología barata de que todo va a ir bien, que si tú estás en Cristo no va a haber problema, que no va a haber dificultad, que tú eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y en tal sentido no van a haber problemas. Sí es cierto que soy hijo del Rey, sí es cierto que soy hijo de Dios, pero eso no me saca de la realidad de que en algún momento pueda entrar en algún problema o alguna dificultad. Mira, el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice el texto, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No va a quitar los angustiadores. Y los angustiadores precisamente son estos tipos de problemas, la pandemia hoy en día, los problemas económicos, los problemas familiares, qué sé yo, los problemas matrimoniales, son esos angustiadores que dice la Biblia que tú vas a pasar por medio de ellos y que Dios te va a hacer más que vencedor en medio de ellos. Como dijo alguien en una ocasión, la idea es poder tener paz en medio de la tormenta. No después de la tormenta viene la paz, no, en medio de la tormenta nosotros podemos disfrutar de la paz del Señor. La idea es confiar en el Señor. Ahora, oye bien, si estás anotando, esto va a quedar grabado, lo puedes volver a escuchar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra fervor? Yo decía al inicio que mucha gente dice, oye, él sí es fervoroso porque él es escandaloso, él sí es fervoroso porque es una persona muy emocional, él sí es fervoroso porque hace las cosas rápido, qué sé yo, él sí es fervoroso porque mira cómo grita el home run cuando su equipo gana, o el gol que metió el equipo de Barcelona, el Real Madrid, ¡ay! Ese es fervoroso. No tiene que ver eso con fervor, eso es entusiasmo, muy entusiasmado el hombre. Pero la palabra fervor es una palabra más profunda, es una palabra más completa, es una palabra que trae mayor significado que simplemente un estado de emoción. Oye bien, la palabra fervor proviene del mismo castellano hervor. Ya te estoy dando algún detalle, hervor. Y dice que a su vez proviene del latín fervor o fervoris, que significa hervir, fogosidad, entusiasmo, y es tan solo aplicado, oye bien, que aquí es donde viene la importancia de conocer semánticamente las palabras, y es tan solo aplicado a aquel estado de ánimo en que interviene la fe. Entonces, cuando estamos hablando de fervorosos, la idea es que tu fe hierva a 100 grados centígrados, que tu fe se mantenga hirviendo en medio de los problemas y en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, llámese como se llame, estés pasando por un diagnóstico médico garrafal o que no sea tan garrafal, estás enfermo o no estás enfermo, tienes trabajo o no tienes trabajo, qué sé yo, estamos expuestos a todas esas cosas. Pero la diferencia en un cristiano es que como nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, Él demanda que nuestra fe se mantenga hirviendo, es decir, fervorosos, que nuestra fe hierva, que se mantenga activa, que podamos seguir creyendo, que podamos seguir confiando que verdaderamente tenemos a Dios que está a nuestra disposición y que Él va a trazar el camino, va a acomodar el camino, como dice el Salmo 23, que Él acomodará el camino por donde nosotros vamos a pasar. Definido esto, y quiero que se quede en mente, cuando hablo de fervoroso, hablo de que tengas una fe que esté hirviendo, que se mantenga activa, que a pesar de los problemas y las dificultades que van a venir,
Miren, yo he dicho esto en otras predicaciones que he tenido. Yo no tengo que buscar que la gente crea que hay problemas. Hay problemas y ahora la cosa está peor. Y como yo digo, ya la Biblia dejó de ser un libro de historietas, un libro de cuentos para algunos, para ser un libro de realidades, porque lo que estamos viviendo ahora es una realidad que está enmarcada en la Biblia. En medio de todos esos problemas y en medio de todas esas dificultades, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Es decir, mantengan una fe, manténganse fervorosos, mantengan una fe que hierva, una fe que queme, una fe activa, que la gente pueda ver una diferencia en nosotros. ¿Se puede lograr? Claro que sí, porque yo creo, particularmente yo, Efraín Pérez, no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Particularmente creo que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está escrito en la Biblia está dado para que nosotros lo creamos y lo vivamos y se pueda hacer una realidad en nuestros corazones. Ahora, en medio de esta situación, voy a entrar al texto bíblico, entendiendo lo que significa la palabra fervor, entendiendo que no hemos tenido solamente un problema de coronavirus una vez en toda la historia de la humanidad. Han habido muchas pandemias que han sido más garrafales que el coronavirus. Siempre han existido problemas. Jesucristo lo dijo, siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber situaciones que te van a atacar en tu área emocional, en tu área espiritual, en tu área física, siempre. Pero así como ha existido todo eso, siempre ha existido el mensaje de Dios. Y aquí es donde yo me regocijo en la palabra de Dios. En la palabra de Dios que fue escrita para que nosotros tuviéramos el manual, el principio de vida para poder vivir bien, para poder entender que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en medio de los problemas y en medio de las dificultades. No estamos exentos de esos problemas. La diferencia es que alguien está en nosotros, alguien está con nosotros, alguien está al lado de nosotros, y ese se llama Jesús de Nazaret, que viene a ayudarnos, a bendecirnos, a cuidarnos. Tenemos a su Espíritu Santo, que es el Consolador, y que en medio de todas estas crisis, Él está en nosotros, ayudándonos en todo tiempo, haciendo que nuestra fe se mantenga hirviendo, es decir, que nos mantengamos fervorosos. Pero en esta historia que le conté del pueblo de Israel, cuando ellos están enfrente del Mar Rojo y están en la parte de atrás, viene el ejército enemigo, hay cuatro consejos. 3 vienen del hombre de Dios llamado Moisés y 1 directamente de Dios. Son 4 consejos que nos ayudan, que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a mantenernos fervorosos. Son 4 consejos sencillitos y te los voy a narrar, te los voy a decir. Y si estás anotando, anota, o lo puedes ver después, después que esté grabado este video, lo van a subir en YouTube. Cuando se enfrenta a esta situación, el primer consejo que el hombre de Dios le da al pueblo de Israel, le dijo: no teman, no sientan temor. Entonces, aquí hay una contradicción aparente, porque si el temor es una emoción, ¿cómo es que él me dice no temas? O sea, no tengan temor. O sea, pero si es que naturalmente yo tengo temor porque es una emoción. Lo que el hombre de Dios está tratando de decir, no se dejen controlar por el temor. Es verdad que somos, emocionalmente hablando, hay una parte que se llama temor en nuestra emoción, es una emoción. ¿Para qué sirve la emoción? Bueno, si tú vas a cruzar una avenida donde pasan muchos carros, muchos vehículos, y vas a cruzar, tú tienes que mirar a derecha o a izquierda, porque si pasas directamente te van a arrollar. Pasar así te va a dar temor. Entonces el temor te alerta de que hay algo que está funcionando mal, que hay algo que te puede dañar. Igual ellos pudieron sentir temor. ¿Por qué? Porque tenían el Mar Rojo en el frente y tenían el ejército egipcio en la parte de atrás. Sintieron temor. Pero lo que les está diciendo el hombre de Dios y el primer consejo para nosotros en este tiempo, que hace falta. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza, porque el temor nos detiene, porque el temor no nos deja avanzar. Es: no nos dejemos controlar por el temor. Ese fue el primer consejo. Moisés le dijo al pueblo: no teman. El temor, oiga bien, es la primera reacción normal ante nuestras imposibilidades. Cuando hay algo que está enfrente de ti, que tú no lo puedes resolver, que tú no lo puedes arreglar, lo primero que viene a tu vida, lo primero que puede pasar es que sientas temor. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora a dónde voy? ¿Y ahora cómo se soluciona este problema? Y el temor florece. Ahora, lo que aconseja
precisamente el hombre de Dios es: no te dejes controlar por ese temor. Es normal que sientas el temor, no te dejes controlar por él, porque hay cosas grandes que tú vas a ver, hay cosas grandes que Dios quiere hacer contigo. El temor nos recuerda que estamos vivos, que somos humanos, que somos vulnerables y que somos indefensos. Eso es verdad. Somos vulnerables. Alguien dijo en una ocasión, una amiga mía, somos muy frágiles, somos muy frágiles. Recientemente han muerto varios amigos, varios pastores. Pastor Elio Peña partió con el Señor por problemas de COVID. Pastor Gonzalo Polanco partió con el Señor por problemas de COVID, y muchos otros. Esos son los que tengo más cercanos, que fueron muy amigos míos. Partieron de COVID. Somos vulnerables, somos indefensos. Pero te quiero decir algo. Tanto el pastor Elio como el pastor Gonzalo están en las mansiones celestiales adorando al Señor por la eternidad. Cumplieron su propósito de existencia, fueron hombres valientes, porque en medio de la enfermedad y en medio de la pandemia, ellos eran hombres fervorosos, es decir, mantenían una fe ardiendo, una fe hirviendo, una fe que glorificaba a Dios, que no se contaminó y que no estaba sujeta a las circunstancias de la vida o a los problemas de la vida. Dios es bueno, Dios es misericordioso y bondadoso. Ahora, temer nos recuerda que estamos vivos. El temor está distante de la fe por el grueso de un cabello. O sea, es algo bien delicado. O sea, una cosa está tan cerca de la otra. Es una cosa tremenda. Es una cosa que nosotros debemos entender que las circunstancias de la vida no... Ahora apagó el micrófono. Que las circunstancias de la vida no nos pueden desviar. Lo que pasa es que tuvo una llamada por ahí, no llamaba cómo desviarla. Yo pensé que era el fervor. No, retomo. En medio del COVID, en medio de los problemas, debemos estar fervorosos en medio de toda esa situación. Ahora, cuando sucumbimos a nuestros temores y le decimos al Señor cómo nos sentimos, estamos permitiendo que la fe venga a echar fuera el temor. La idea es que no deje que el temor domine sus pensamientos y domine sus emociones. Si nosotros dejamos que el temor domine nuestro pensamiento y domine nuestras emociones, nos metemos en problemas serios. ¿Por qué? Porque vamos a actuar según la carne. Vamos a dejar que Satanás tenga entrada en nuestras vidas y haga lo que él sabe hacer. Vino para robar, matar y destruir. Y cuando digo que tenga entrada, no es porque te puede posesionar, pero solamente con controlar tu mente. Cuando un pensamiento tóxico llega a tu vida, él es especialista en sacarle provecho a eso. Por eso entonces Dios quiere colocar un pensamiento correcto. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo hay pandemia, pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces el primer consejo es: no se dejen controlar por el temor. No se dejen controlar por el temor. No es buen aliado dejarse controlar por el temor. El segundo consejo, cuando yo entiendo eso, entonces yo me pregunto, ok, no me dejo controlar por el temor. Entonces yo me pregunto, ¿y qué hago para no dejarme controlar por el temor? Te lo digo sencillo. El segundo consejo está allí. Él les dijo: permanezcan firmes. La pregunta es, ¿firmes en qué? ¿Firmes en qué? Sencillo. Ellos habían sido testigos cómo Dios los había sacado del pueblo de egipcios, de la esclavitud. Ellos conocían la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, lo que Dios está diciendo: recuerden siempre que yo sigo siendo Dios. Recuerden siempre que yo soy el Todopoderoso. Ustedes tienen que permanecer firmes en la creencia de saber que tienen al verdadero Dios a su lado. Moisés le dice: tenemos que estar firmes en saber que el que nos llamó, el que está con nosotros, es más fuerte que el que está en el mundo. Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te repito, no es malo tener temor. Lo que debes evitar es que el control del temor sobre tu vida. Y para eso, una de las cosas fundamentales es permanecer firmes. Recordar siempre que Dios está a nuestra disposición. No te muevas de tus convicciones acerca de quién es Dios y de lo que Él puede hacer por ti. La fe en Cristo no se basa en la promesa. Oye bien esto es tremendo. La fe en Cristo no se basa en la promesa, se basa en la fidelidad de quien prometió. Te hago esta pregunta.
Si un mentiroso te promete $1.000.000, si un mentiroso te promete $1.000.000 y tu fe descansa en la promesa y tú miras al que te promete, vas a decir, no, este no me va a cumplir. Pero si tu fe sigue descansando en la promesa, van a pasar años esperando el $1.000.000, pero no va a llegar porque te lo prometió ¿quién? Tu mentiroso. En este caso, el que nos prometió a nosotros, gloria a Dios por eso, es el Dios verdadero, el que promete y cumple. O sea, por eso es que las promesas de Dios son reales, no por la promesa como tal, sino por aquel que prometió. ¿Quién fue el que prometió? Dios fue el que prometió. Y si Dios prometió, Dios cumple. Te lo voy a poner con este ejemplo. Si ha habido un pueblo que no le ha hecho caso a Dios, si ha habido un pueblo que ha visto la gloria de Dios todo el tiempo, que ha visto las manifestaciones de Dios, el pueblo judío. El pueblo de Israel ha visto, y es el pueblo de la promesa, yo no niego eso, pero es un pueblo que no ha querido creer en el Mesías, no ha querido creer en Jesucristo. Sin embargo, Dios sigue manteniendo su promesa para ellos. Él tiene un trato con ese pueblo y ese pueblo tiene que responderle a Dios, pero Dios sigue manteniendo. Él les dijo, cada vez que ustedes estén metidos en problemas, sea porque se fueron con dioses ajenos y ustedes claman a mí, yo les voy a responder. ¿Por qué responde Dios? ¿Porque ellos se portaron bien? No, responde porque eres fiel a su promesa. Yo te quiero decir algo, tú eres el pueblo de Dios hoy en día, eres la iglesia de Jesucristo. Dios prometió bendición para tu vida, Dios permitió estar contigo siempre. Entonces, en ese sentido, nuestra fe descansa en la promesa, pero no en la promesa como tal, sino en quien hizo la promesa, y ese quien hizo la promesa se llama Dios. No te va a fallar, no te va a faltar. Siempre su mano estará extendida para bendecirnos. La fe en Cristo no se basa precisamente en la promesa, se basa en quien hizo la promesa, y tenemos al Dios de nuestro lado. Con mano fuerte Dios los había librado del yugo de Faraón. Nunca se apartó, dice la Biblia, de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ese mismo Dios los guiaba por el camino que los llevaría a su libertad. Ese mismo Dios es el que te guía hoy en día. Entonces, cuando nos mantenemos, dice el texto, entonces permanecer firme en un Dios que prometió y va a cumplir, un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios misericordioso, te hace mantenerte fervoroso en medio de la crisis y hace que el temor, aunque llega a tu vida, no te controla. Aunque llega a tu vida, no determina tu accionar, porque cumple el propósito de tener temor, que es que nos alerta de que algo está funcionando mal. Pero cuando nos mantenemos firmes en saber que Dios está por mí, el temor no controla mi vida. El temor no me lleva a paralizarme o a detenerme. Entonces, dos cosas fundamentales. Dice, no temas, y dice el texto de la Biblia, permanece firme. El tercer consejo que Moisés le da a este pueblo, guiado por Dios definitivamente, lo encontramos allí cuando él dice, el tercer consejo dice, y vosotros estaréis tranquilos. El tercer consejo, ahí está en ese versículo, dice, estén tranquilos. Algunas veces estamos furiosos, algunas veces estamos irritados, algunas veces estamos angustiados, desanimados, dolidos. Se murió mi ser querido y trae dolor. No digo lo contrario, se me acaba de morir un cuñado y me duele. Pero en medio de todo ese proceso yo debo mantener tranquilidad porque Dios tiene propósito de existencia. Mira, algún día tú vas a desaparecer de esta tierra, vas a ir con el Señor. La vida aquí terrenal no es eterna, algún día nos vamos a ir. Entonces, cuando entendemos ese proceso, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza de saber en quién hemos creído. Y cuando sabemos en quién hemos creído, mantenemos a raya el temor. Cualquier otra cosa que venga a molestarnos está a raya. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me encanta con emoción decir eso. Me encanta con emoción decir que tenemos a Jesucristo de nuestra parte. Eso no nos va a limitar o nos va a quitar la realidad de que algún día vamos a partir de esta tierra. Más glorioso, Pablo decía, quisiera estar en el reino de los cielos con Dios, pero también quiero estar en esta tierra predicando el evangelio. Le tocó en un momento partir y partió precisamente exaltando el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice, estaré con ustedes todos los días. Oh, yo no sé. Yo no sé qué usted hace con la Biblia. Yo no sé qué voy a hacer yo con la Biblia. Tengo que releerla otra vez. Váyase a Mateo 28:20. Dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto se va a acabar.
Hasta el fin del mundo puede ser el fin de tu existencia, el fin cuando venga Jesucristo por segunda vez. No sé cuándo será ese fin, pero va a suceder ese fin. Y la idea es que Dios prometió. Y la promesa se cumple. ¿Por qué? Ya te enseñé, ya te enseñé. No me digas que no te enseñé, ya te enseñé. La promesa se cumple no por la promesa, sino por quien hace la promesa. Y el que prometió fue Dios. Entonces esa promesa se va a cumplir porque Dios prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Ahora, podemos ser ayudados si escuchamos atentamente. El texto dice, Mateo capítulo 14, versículo 14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La recomendación que el hombre de Dios dice o hace es permanecer tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí quiero explicarte algo. A veces nos desgastamos en nuestras fuerzas. A veces nos desgastamos en nuestras fuerzas. Y hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas. Y no dependemos de lo que debemos depender. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga bien, porque me gusta mucho definir palabras. Tranquilos no significa estar de brazos cruzados. Se cuenta la historia de un hombre que necesitaba ir a trabajar y llegó alguien a buscar el trabajo. Ese hombre venía sin peinarse, recién se levantaba de la cama, habló con el dueño del establecimiento y le dice, vengo a buscar el trabajo, pero usted viene a buscar trabajo, miren la facha que viene, si usted se acaba de levantar, son las 11 de la mañana. No, el trabajo no es para mí, es para mi hermano que se quedó dormido. Señores, cuando estamos tranquilos no significa que no vamos a hacer nada. Tranquilos significa que cumplamos el propósito de existencia, pero lo hagamos en paz, lo hagamos sobrio, sabiendo que el que va delante de nosotros va abriendo caminos en bendición, en alabanza, en gloria, que va aderezando el camino. La palabra en el Salmo 23 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La palabra aderezo es la palabra aderezar. Cuando tú aderezas, colócale el aderezo a la ensalada, igualito. Dios va aderezando, va preparando ese camino por donde tú y yo vamos a pasar. Por eso debemos estar tranquilos. Por eso debemos estar confiados. Por eso debemos estar, como dice el título de esta prédica, fervorosos en medio de la crisis. Que nuestra fe se mantenga hirviendo. Pero, pastor, tantos problemas. Sí, yo también los vivo. Yo pasé por el coronavirus. ¿Te ha dado coronavirus? Yo te puedo decir todos los efectos. Solamente faltó que yo no pudiera respirar. Pero gracias a Dios detuvimos eso a tiempo. Pero te puedo decir todo lo que se siente. Pero en todo ese proceso estuvimos confiados en el Señor. Mi esposa agarró el coronavirus. Mi yerno y mis nietos agarraron el coronavirus. Y estuvimos allí en una cuarentena atendiéndonos. Y había temor. Sí, pastor, pero usted tiene temor. Claro, es una emoción. Tengo temor, pero no dejé que el temor controlara mi mente. Me mantuve confiado en el Señor, haciendo el tratamiento, busqué la información, qué debo tomar, qué no debo tomar, qué debo hacer, porque tenemos que tener cuidado con eso, porque muchos han muerto por negligencia, muchos han muerto por no haberse cuidado, muchos han muerto porque han sentido una gripecita y no han ido al médico. Señores, si estamos en tiempo de pandemia y te sientes mal, ve al médico, porque si se agarra a tiempo el coronavirus, se atiende a tiempo, lo podemos rescatar rapidito, salimos de allí rápido. Pero hay mucha gente que valiente, ¿no? Eso se me pasa mañana, y eso se me pasa mañana. Llegó el momento de que no podían respirar y ya no se podía hacer nada. Entonces, el tercer consejo, amigos, hermanos, usted que me está escuchando, en medio de esta crisis, manténgase tranquilo. ¿Sabe por qué debe mantenerse tranquilo? Porque Jehová peleará por usted. Usted estará tranquilo. Y cuando yo entiendo esa palabra, yo estoy fortalecido, recordando quién está a mi lado. No tengo cualquier Dios a mi lado. Yo no tengo una virgencita, yo no tengo un escapulario, yo no tengo un santo, yo no tengo a los brujos haciéndome, yo no tengo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, al Dios Todopoderoso, al Dios misericordioso. Es más, hacer eso va en contra de lo que la palabra enseña. ¿Por qué? Porque entonces mi fe se está contaminando buscando otros elementos de adoración cuando yo debo adorar al Dios de la Biblia, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, significa estar tranquilo lo que te dije. O sea, estar tranquilo no significa no hacer nada.
Estar tranquilo significa estar serenos, estar confiados, estar dependiendo de Dios, cumpliendo el propósito de existencia. Y el último consejo, fíjense, estos 3 primeros consejos, no teman, manténgase firme en lo que han creído y ahora estén tranquilos, vino del hombre de Dios. ¿Por qué viene del hombre de Dios? Porque el hombre de Dios, llamado Moisés, había experimentado eso durante toda su vida. Imagínate por un momento a ese hombre de Dios enfrentándose a Faraón, diciéndole a Faraón lo que tenía que hacer. Se estaba exponiendo a que le arrancaran la cabeza, pero él, a pesar del temor que podía tener, le pidió al Señor y le dijo, yo no quiero ir, le puso muchas excusas, hasta le dijo, yo soy tartamudo, dicen algunos que era tartamudo, no podía hablar bien, y Dios le dijo, mira, déjate de cuento, yo te voy a levantar a alguien que hable por ti. Tienes que cumplir el propósito de existencia. Tuvo temor, pero él se enfrascó en saber que tenía un Dios todopoderoso, su fe estaba radicada en eso. Y otro estuvo tranquilo. En medio de ese temor que él podía tener, la paz de Dios estuvo con él. La paz de Dios está contigo. Él te bendice, Él te cuida y Él te protege. Ahora, dicho esto, después de esos 3 consejos, viene el cuarto. Viene el cuarto. Ay, 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 o amén, como digo yo. Ay, 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 o amén. Ay, 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 o amén. Vamos a ver. Consejo número 4. El Dios Todopoderoso vio al pueblo de Israel, a su pueblo. Vio a Moisés. Y le dijo, Moisés, ¿por qué claman a mí? Y entonces yo me pregunto, ¿será que Dios no quiere que nosotros clamemos? No, sí, claro. Es que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de clamar y tiempo de avanzar. Hay tiempo de orar y tiempo de ejecutar. Tú no puedes estar todo el tiempo orando o todo el tiempo clamando cuando tienes que hacer algunas cosas. O sea, hay que orar, hay que clamar y también hay que actuar. Entonces, aquí es donde viene la palabra poderosa de Dios. Directamente les dice, ¿por qué clama a mí? Dile al pueblo que marche. Esto es espectacular. Esto es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque ellos empezaron a ver el Mar Rojo dividido en el momento que metieron sus pies en el Mar Rojo. Ellos no vieron el Mar Rojo dividido para que ellos entraran. Cuando ellos colocaron el pie sobre el agua, se empezó a abrir. Lo que quiero decir es que tienes que dar tu paso de fe. Tienes que dar tu paso de fe. Tengo que dar mi paso de fe. En la multiplicación de los panes y de los peces, ¿en qué momento empezó a hacerse la multiplicación? 5 panes, 2 peces. ¿En qué momento? Cuando ellos empezaron a servir, empezó la multiplicación. Dios espera que nosotros accionemos. Dios espera que nosotros ejecutemos. Dios espera que nosotros avancemos. Avanzar en esta crisis tremenda es avanzar con una fe fervorosa. Fervor, una fe que esté hirviendo. Entonces, a pesar de las circunstancias, marchemos. A pesar de los problemas, mantengamos moviéndonos, sigamos haciendo algo. Miren, muchas grandes personas que han inventado cosas en esta tierra, se mantuvieron allí firmes en lo que creían y avanzaban. Por ejemplo, recuerdo este hombre que hizo la bombilla, tuvo más de 1000 intentos en esa bombilla, Thomas Alva Edison, creo que fue él, sí, más de 1000 intentos y el asistente que estaba con él le dijo, oye, rindámonos, ya no sabemos cómo hacer esto. Y este hombre le dijo, no, perdóname, ya sabemos 1000 formas de no hacerlo. Ya tenemos 1000 formas de no hacerlo. Vamos a mantenernos entonces fervorosos en medio de la crisis. Porque las circunstancias nos dan motivación para seguir adelante haciendo las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar. No teman, permanezcan firmes en la fe, estén tranquilos, el Señor va con ustedes a la vanguardia y a la retaguardia, sigamos avanzando. Fe en Cristo es el aliciente, oiga bien, fe en Cristo, una fe fervorosa es el aliciente que estimula y mueve a una persona a realizar una acción. Mueve a una persona a actuar de una manera determinada, de una manera dinámica y no estática. Por eso es que usted ve gente que dice, wow, pero este señor, este pastor quiere una iglesia, ya quiere una iglesia para 1000 personas. Wow, ¿y dónde lo vamos a hacer? Él le creyó a Dios. Él creyó a Dios. Kelvin, yo no sé, Pastor Kelvin, yo no sé cómo usted empezó esta iglesia, pero una de las cosas que a mí me gusta decir es esto. Satanás dijo, voy a cerrar los templos, voy a cerrar las iglesias. Y la gente le creyó, las iglesias se van a cerrar. Y yo decía, ¿cómo que se van a cerrar? Ahora es que van a ver las iglesias.
Ahora es que van a haber más iglesias. Yo me asombro por el Facebook. Tengo gente allá en Etiopía, en Kenia, que me ven. Yo digo, wow, ¿cuándo yo iba a pensar que iba a llegar hasta Kenia? Jamás, jamás. Pero me mantuve activo. Yo no sabía nada de redes sociales y tampoco sé, pero me busco a alguien que sepa. Y estoy activo. Tengo un programa que se llama Reflexiones desde mi sillón. Lo puedes buscar en YouTube. Son cortos mensajes de 5 minutos. Tengo ahora la Iglesia Alfa y Omega los sábados a las 6. Usted me puede buscar allí, Iglesia Alfa y Omega. Ahí estoy activo. Y te voy a seguir pasando el link, Pastor Kelvin, para que tú lo reproduzcas a otras personas los sábados a las 6. Porque seguimos entendiendo el reino. Aquí no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Si crecemos en la obra del Señor crece y el que se glorifica es el Señor. Entonces nos vamos ayudando. ¿Por qué? Porque mantenemos la fe activa. Estamos caminando. La crisis no nos detuvo. Este pueblo de Israel estaba detenido por la crisis. Entonces es cuando Dios le dice, ya no clamen más, caminen, actúen. Hay tiempo de clamar, hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si esa palabra no nos estimula a seguir adelante, ¿qué nos puede estimular? Lo que puede estar en el mundo que tiene poder, lo que está en el mundo que tiene poder. Satanás tiene poder, pero yo te quiero dar una palabra. El Todopoderoso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que, ¿qué voy a temer? Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Óyeme, yo me emociono mucho, me emociono mucho. A mí me decían cuando estaba predicando en la fe, que tú hablas muy rápido, te emocionas, que me pongo emocionado. Cuando yo puedo ver allí en el texto, no te dejes controlar por el temor. Permanece firme en quien tú has creído. Mantente tranquilo, en paz, en serenidad. De hecho, te voy a dar un dato. Como psicoterapeuta te puedo decir algo. Es en medio de las crisis cuando menos se deben tomar decisiones. Esto es bíblico. La idea es no estar en crisis. La idea es estar tranquilo para tomar las mejores decisiones. Es lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Señores, no se alboroten por el temor, no se dejen controlar por el temor. Tenemos que estar serenos para saber qué vamos a hacer. Yo estoy tan asustado como ustedes, pero tengo que estar sereno para saber qué voy a hacer. ¿Cuál fue el final de esta historia? Ustedes la conocen. Yo no tengo que recordársela. Dice que el pueblo empezó a caminar. Y después que pasó, el ejército enemigo quiso entrar. Ustedes saben la historia. Se cerró el mar Rojo y acabó con todo el pueblo egipcio. Te quiero dar una palabra. Tú no vas a poder con tus problemas. Tú no vas a poder con tus dificultades. Bájate de esa nube. Yo soy maracucho. Kelvin creo que también es maracucho, ¿verdad? Kelvin, tú eres maracucho, ¿verdad que sí? Y nosotros somos de muchos refranes o de muchas expresiones. Bájate de esa nube. Bájate de esa nube. Porque si el Señor te tumba, te va a doler más. Entonces, a tiempo, bájate. No te montes en esa nube debe ir Dios. Quita ese yo entronizado que está en ti. Yo lo voy a hacer. Quítate de eso. Entre más humildad, más gracia. Mientras más humildad, más gracia. Mientras más humildad, más gracia. Dice la Biblia que las personas que son agradables a Dios, Él le da ciencia, Él le da conocimiento, Él le da gozo, Él le da gracia. Él mira de lejos a los altivos, pero al humilde lo tiene de cerquita. Bájate de esa nube, bájate de esa nube. Dios está por nosotros. Quiero terminar con esta ilustración. Yo no sé si me robé más tiempo de lo normal, no sé, no tengo idea. No sé si Kelvin me invitará a predicar otra vez. No, tampoco sé, yo no sé. Pero quiero terminar con esta ilustración. Kelvin, perdóname un segundito más. Dice así, no es mía, es del doctor Martin Luther King Jr. Yo le añadí al final, pero lo de él, voy a leer lo de Martin Luther King dijo en una ocasión, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Y allí viene lo que yo le coloqué. Si no puedes gatear, arrástrate. Sin importar lo que hagas, sigue avanzando, no te detengas. No te detengas. Si no puedes entonces ni arrastrarte, busca la manera de buscar una patineta, de buscar una silla de ruedas, pero móntate.
Sigue caminando de la mano del Señor, venciendo el temor, reconociendo quién es Dios, caminando en paz, en tranquilidad, caminando, como dice la palabra, dile al pueblo que marche, sigamos marchando. Esto que estás haciendo, Kelvin, y lo que yo estoy haciendo es una manera de marchar. Es una manera de extender el reino. Ah, porque yo quiero tener un espacio físico, porque la iglesia no es espacio físico. Ay, 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 amén. Aquí, bueno, yo no sé, pastor, me voy a meter el problema, pero la iglesia eres tú y soy yo. Dice Pedro que la iglesia está constituida por ladrillos vivientes y esos ladrillos somos tú y somos yo. El espacio físico es un local donde se reúne la iglesia, que somos tú y somos yo. Hoy, en este momento, sin estar en un espacio físico del templo tradicional que conocemos, está reunida la iglesia, encuentros fraternos, alabando y glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a pesar de las crisis y a pesar de los problemas y de las dificultades, tengamos o no tengamos dinero, tengamos o no tengamos salud, sea lo que sea, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Familia, fervorosos en medio de la crisis. Es decir, que tu fe se mantenga hirviendo. Esa es la definición de fervoroso. Que Dios te bendiga. Déjame orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, dirán algunos, oye, el pastor no oró al principio. También tenemos estereotipos. Vamos a orar al final, porque siempre vamos a orar, siempre vamos a clamar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que han escuchado. Gracias por mi vida y gracias porque tú me hablas. Porque lo que hablo, Señor, trae en mi vida y me reta a seguir adelante. Me reta a recordar que si tú estás por mí, ¿quién contra mí? Oro, Señor, si hay personas que están viendo esto y no han tenido un encuentro personal con Cristo, que en una oración sencilla digan, Dios, entra en mi vida, dame el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Y te quiero dar gracias por esta iglesia, Encuentro Fraterno, que sigue extendiendo sus redes y que podamos llegar al mundo entero con la verdad del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una semana súper espectacular, que sea la mejor semana de su vida. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Te damos gracias, Todopoderoso. Santificamos y alabamos tu nombre, Señor, agradeciendo tu amor infinito demostrado, Señor, al darnos tu Hijo Jesús para beneficio de todos. Gracias, Padres, por ese maravilloso regalo que lo recibe el que en él cree. Así, Señor, como tu Hijo no tuvo reparo en obedecerte, con gran fervor, Señor, con ese amor que tiene por ti, Padre Celestial, con ese ardor que mostraba Pablo en decir que todo lo daba por perdido por amor a Cristo, Señor Padre. Así queremos pedirte, Dios, nos llenes por medio de tu Santo Espíritu, Señor Padre Celestial, que llenes nuestro corazón. Pon en él el fervor, la pasión por tu palabra, por ese verbo que se hizo carne por amor a ti, Padre, y por amor a las almas. Gracias, Dios, porque nos amaste primero, porque nos has dado modelo a seguir, Señor. Danos fortaleza, sabiduría, discernimiento, ánimo, Señor, para alcanzar la estatura del Hijo, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, Señor. Tenemos un compromiso fervoroso como cristianos, Señor, que es el dar testimonio y compartir las buenas nuevas de salvación, que es el propósito de Dios. Te damos gracias por estas palabras que trajo el pastor Efraín Pérez, Señor. Gracias por la iglesia que nos ha invitado. Oh Padre Santo, Señor Jesús, a su pastor Kelvin, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta palabra de fervorosos en medio de la crisis, que haya sido, Señor, en beneficio para todos los que la han podido oír y los que la han de oír, Señor. Son estrategias de diseños por ti, Señor, para este tiempo fuerte, oh mi Dios, Señor. No en vano nos dices
que tu gozo nuestra fortaleza es y tu paz sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios, por tu Hijo, por tu palabra. Y como todo poder y gloria ha sido dada en el cielo y en la tierra, a tu amado Hijo, Señor, en Él reposamos nuestras cargas y anhelos. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Bueno, contentos, gozosos, fervorosos, muy fervorosos. Eso es una fe que contagia, la que nos trajo hoy el Pastor Efraín. Gracias, Pastor Efraín, por traernos esa fe que contagia y por compartir una verdad interpretada por el propio Señor en su palabra. Cuando reafirmamos que la iglesia somos nosotros, rompemos paradigmas religiosos, culturales, que a veces traemos importados de otras religiones donde veníamos. Y vemos con suma preocupación cómo actualmente muchos hermanos en Cristo siguen viendo la iglesia como un salón de reuniones. Y es ahí el meollo del asunto, y por eso que se han quedado un poco atrás muchas iglesias tradicionales, porque ante la pandemia y ante la cuarentena y todo el problema que ha habido en la actualidad, pues no han sabido interpretar de parte del Señor su propósito. Usted nos preguntaba en medio de la prédica que no había sabido cómo hemos iniciado. Precisamente iniciamos como iglesia en plena pandemia. En el mes de diciembre del pasado año, en plena pandemia, al ver que estaban cerrados los salones de reuniones y las iglesias estaban cercenadas de alguna manera porque no sabían cómo hacerlo, Dios puso en nuestro corazón la necesidad de abrir la iglesia con estas plataformas comunicacionales que el propio Señor le ha dado ciencia a los seres humanos para desarrollarla. Y no podemos darle tregua al enemigo y dejar que solamente utilice el enemigo las redes sociales y estas plataformas comunicacionales. Por el contrario, hemos decidido, al igual que usted, trascender las fronteras y las barreras humanas para llegar a cada día más almas, porque el trabajo de nosotros, como lo decía la hermana Jenny en su oración, es llevar el evangelio de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y dice el Señor que cuando nos dedicamos a hacer su trabajo, a su negocio, Él se dedica a nuestros intereses personales. Y es ahí precisamente donde podemos descansar sin tener temor a los problemas, porque descansamos en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible, entendiendo que haciendo su voluntad, Él puede traducir eso en guardar todos nuestros problemas. Y como usted bien lo decía, si queremos resolver los problemas por nuestra propia fuerza, tenemos que bajarnos de esa nube. Porque en esa nube solamente está el Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el que puede resolver toda situación. De verdad que ha sido maravilloso la palabra que el Señor ha traído a través suya, nos ha honrado con su participación, ha edificado mi vida y la vida de toda la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Le doy las gracias a nuestra directora de oración, la hermana Dice Sánchez, a nuestro hermano director de Ujieres, José Gregorio Ramírez. Gracias a la hermana Jenny Hernández por siempre estar dispuesta. Gracias al pastor Franklin Hernández de Barcelona. Gracias a todos los que se van conectando de Venezuela y de otros países. Gracias, pastor, nuevamente. Y les invito a suscribirse al canal YouTube. Esta prédica y todos los servicios dominicales los subimos los días miércoles o viernes, generalmente, para que todos puedan tener acceso a los servicios. Si no pudo entrar en el vivo, pueden entrar en el diferido y disfrutar de estas palabras que nos traen estos pastores amigos. Pastor Efraín, espero tenerle nuevamente pronto por acá y le envío un fuerte abrazo fraterno desde Pamplona, España. Igual a todos mis amados que se conectaron, que la bendición de Dios, que la verajá de Dios Padre Todopoderoso esté en la casa, en la despensa, en la salud de su familia y de ustedes, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompañe en gracia y en misericordia. De verdad que ha sido todo un placer estar con ustedes hoy conectados. Nos despedimos en alabanza al Señor, al Rey de Reyes. Y recuerden, los que están haciendo el discipulado, tenemos clase lunes y martes de discipulado por el WhatsApp. Y el próximo domingo tendremos, Dios mediante, el siguiente servicio para seguir alimentando nuestro espíritu. Que Dios me lo bendiga.